en este corte lo que está por arriba es externo y lo que está por abajo es interno. Superior, inferior también lo llaman, ¿no? Aquí tenemos, fíjense, estas son las dos glándulas mamarias, el cuadrante externo, ¿sí? Para la mama derecha, igualmente para la izquierda y cuadrante interno. Esto es en la cráneo caudal y esto es en la medio oblicuo lateral, es la incidencia medio oblicuo lateral. Cuadrante superior, cuadrante inferior. Entonces, en la localización, yo tengo que decir en qué mama está. Eso voy a poner en mi informe, eso nunca me tengo que olvidar, ¿sí? Tengo que decir en qué cuadrante está la lesión. Si es superior, inferior, si es cuadrante externo, si es cuadrante interno. Tengo que decir la hora, sí, eso es muy importante, tanto en mamografía como en ecografía. Tengo que decir en qué hora está. Si acá son las 9, por acá serán las 10, y bueno, y si tengo mi nodulito por acá, seguramente serán las 11, ¿cierto? Y las 12, así, ¿sí? Entonces tengo que decir en qué tercio está, ¿sí? También se puede dividir así, anterior, medio, posterior. Y por último, tengo que decir a cuántos centímetros o a cuántos milímetros está la lesión desde el pezón, ¿sí? Entonces mido desde mi pezón hasta la lesión sospechosa. ¿Cuántos centímetros o cuántos milímetros? También podría decir a cuánto de distancia está de la piel, ¿no? Para que en caso de que el cirujano quiera intervenir, sepa exactamente dónde está la lesión, ¿sí? Entonces, estos son los tipos de mama que podemos tener cualquiera, ¿sí? Esto depende y no depende a la vez de la edad, ¿sí? Porque algunas jovencitas, ¿sí? Pueden tener este tipo de mama. Este es el tipo de mama más bonito, ¿no? No por la forma, no por el tamaño, ¿no? Sino por la composición del tejido fibroglandular. Fíjense, ¿dónde se ve más radiopaco? Por así decirlo, ¿cierto? Acá, ¿no? En esto se ve más radiopaco. Todo lo radiopaco que están viendo en esta imagen corresponde al tejido fibroglandular. Acá hay menos, ¿sí? Acá hay un poquito menos y acá no hay absolutamente nada. Entonces, esto se denomina que es una mama grasa. Ustedes cuando escuchen decir una mama grasa, se van a estar refiriendo a este tipo de lesión que prácticamente no existe, hay muy poquito tejido fibroglandular. Estas son las mamas más bonitas, les decía. ¿Por qué? Porque acá no se pueden ocultar las lesiones. Cuando tomo esta imagen y existe un nódulo, definitivamente lo voy a ver, ¿sí? Sea el tipo de nódulo que sea. Si existen microcalcificaciones, así sean muy pequeñitas y muy tenues, también las voy a ver. Acá también tengo la posibilidad de verlo. Acá en esta heterogéneamente densa, tal vez se me oculte, ¿no? Tal vez sea cubierto mi nódulo y tal vez no lo vea bien. Y acá definitivamente estas que son extremadamente densas se puede ocultar. Estas son las mamas más peligrosas porque se pueden ocultar todo lo que hemos mencionado. Se pueden ocultar nódulos, microcalcificaciones, incluso nódulos espiculados. Entonces, estas y este tipo de mama son las mamas que se tiene que ir con mucho cuidado. Cuando se encuentra este tipo de mamas en rayos X o en ecografía, es decir, en mamografía, porque la mamografía al final es un rayos X, un estudio de rayos X. Es lo ideal pedir otro tipo de imagen, otro tipo de estudios, perdón. Para eso puede servir muchísimo la tomosíntesis. Porque la tomosíntesis, como les decía, es como un estudio de tomografía que va a hacer cortes milimétricos a la mama y va a poder dispersar ese componente fibroglandular para ver qué hay más allá, si es que se nos está ocultando algo o no, ¿sí? Para eso nos puede servir. Y bueno, en muchos casos, en pacientes jóvenes que tengan el riesgo o el antecedente
de cáncer de mama o de ser portadores del gen BRCA, ¿sí? Ya sea el BRCA1, BRCA2, todos sabemos que la famosa actriz Angelina Jolie es portadora de este gen, de esta mutación, y entonces, por lo tanto, todos sabemos lo que ha decidido, ¿no? Decisión de cada uno. No es que tenía la enfermedad, ¿no? No tenía cáncer de mama, pero tenía altísima probabilidad de desarrollar. Para eso se hizo la mastectomía bilateral, ¿no? Bueno, estas son las mamas peligrosas, les decía, que justamente hay que andar con cuidado y hay que decir a las pacientes que tienen que hacerse un estudio de preferencia anual, ¿no? El cáncer no avisa, el cáncer es bien silencioso. Bueno, les hablaba de nódulos, ¿sí? De nódulos y masas. Todos sabemos que los nódulos es cuando mide menos de 3 centímetros y más de 3 centímetros ya corresponden a masa, ¿cierto? Entonces, como masa podemos decir que son lesiones ocupantes de espacio y definitivamente lo tenemos que ver en las dos proyecciones. ¿A qué proyecciones me refiero? A estas, a la cráneo caudal y a la medio oblicuo lateral. Si la veo aquí y no lo veo aquí, obviamente esta es la misma paciente, porque a la misma paciente se va a tomar estas dos proyecciones, ¿sí? Si lo veo en un solo cuadrante, no puedo decir que es un nódulo o una masa, ¿no? En ese caso se va a llamar asimetría, que eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, aquí está, la sospecha de una masa vista en una sola proyección se llamará asimetría. Y de acuerdo a las características, ¿sí? Existe un famoso texto para mamas, ¿no? Radiológico, que es el sistema BIRATS, así como lo oyen, BIRATS se llama, ¿no? El BIRATS, ¿sí? Nos sirve justamente, nos describe las lesiones tanto en mamografía, tanto en ecografía y en resonancia magnética. ¿Para qué? Para hablar un solo idioma todos, ¿sí? Todo el personal de salud, sobre todo médico, y sepamos a qué lesión corresponde de acuerdo a la descripción, ¿sí? Es decir, si yo digo, o en un informe dice que tiene forma redonda, tiene márgenes lisos y que tiene tal vez alta densidad, yo pueda decir, así sea de la especialidad que sea, yo pueda decir, eso corresponde a un nódulo de aspecto benigno. Pero si mi informe dice, tiene forma irregular, tiene márgenes espiculados y puede tener un contenido bajo, entonces yo puedo pensar que esa lesión podría tratarse de algo maligno, ¿sí? Hay algunas terminologías, en realidad ahora están en la 5ª edición ya del BIRATS, ¿no? Y con el tiempo ha ido cambiando, ¿no? Ahora ya no se llama liso, se llama circunscrito, ¿no? Y esto es justamente del BIRATS también, ¿no? Que corresponde a la 5ª edición. Ay, discúlpenme que soy un poco mal de la garganta. Entonces, esta clasificación corresponde al sistema BIRATS, justamente de la 5ª edición que les mencionaba, ¿sí? Y que fue dado por la ACR, ¿no? La ACR, como les había comentado, es el Colegio Americano de Radiología. Y vemos el sistema BIRATS no solamente para nódulos, sino también para las calcificaciones, ¿sí? Si digamos en una mamografía, y les estoy detallando todo esto, ¿sí? Porque más adelante en los ejemplos vamos a ver unos tipos de nódulos y calcificaciones también, ¿sí? Como ven, el sistema BIRATS, ya sea para calcificaciones o para nódulos, ya sea BIRATS en ecografía, BIRATS en mamografía, BIRATS en resonancia magnética, va desde la puntuación 1 hasta la puntuación 6, ¿sí? Pero no hay que olvidarnos del 0. El 0 en todos significa un estudio insuficiente, ¿sí? Un estudio insuficiente que yo lo podría decir incluso en una ecografía, ¿sí?
Entonces, si digo estudio insuficiente en ecografía, obviamente que esta paciente ya se hizo mamografía, lo más seguro, y si no se hizo, ¿qué es lo que sigue? Seguramente hacerle una resonancia magnética, ¿no? El 1, la puntuación 1 corresponde a una mama completamente sana. Como esa mama grasa que vimos, que les dije que es la mama más bonita, no esconde ningún tipo de lesión, esa puede ser un BIRRAS 1, una mama normal, ¿sí? Un BIRRAS 2 es cuando yo encuentro, por un ejemplo, ¿no? Un ganglio intramamario. ¿Sí? Un ganglio intramamario o en este caso, si hablando de nódulos, ¿sí? O en este caso, calcificaciones bien gruesas, bien densas, ¿sí? Que puede corresponder tal vez a un fibroadenoma hialinizado, o si la paciente tiene antecedentes de un postquirúrgico a unos hilos de sutura, etcétera, ¿ok? Entonces, eso puedo decir un BIRRAS 2, pero un BIRRAS 3 es el que más me hace dudar, porque ahí yo tengo, aunque un porcentaje mínimo, como están viendo, menos del 2%, que me diga que ese nódulo podría ser maligno, ¿sí? O sea, tengo un 98% de certeza que ese nódulo es benigno. Es más, los nódulos más famosos benignos en mama son los fibroadenomas. Pero cuando veo un fibroadenoma por primera vez, yo no puedo catalogarlo como un BIRRAS 2, pese a que yo sé que es benigno, si no le pongo un BIRRAS 3. ¿Para qué? Para hacerle seguimiento si la paciente es nueva. Y le digo a la paciente que vuelve en 6 meses. Si en 6 meses el nódulo sigue exactamente igual, ¿sí? Si sigue igual, entonces, definitivamente voy a recategorizar, ya no va a ser BIRRAS 3, sino BIRRAS 2. Esto del BIRRAS, chicos, se pone en las conclusiones de los informes, ¿sí? Ustedes en algún momento lo van a llegar a ver. El BIRRAS 4 es cuando corresponde, el 4, por cierto, se divide en 3, A, B, C, ¿sí? El 4 corresponde cuando hay una baja moderada sospecha, ¿sí? Obviamente que el BIRRAS 4C ya la sospecha es bastante alta, ¿sí? En este caso, fíjense, cuando estoy viendo estas microcalcificaciones puntiformes con una proyección lineal que apuntan hacia el pezón, puedo decir que tienen alta sospecha. Entonces ahí podría ponerle un 4C, incluso un 5, ¿sí? Y un BIRRAS 6 es cuando ya la malignidad está confirmada por histopatología, por supuesto, ya le hicieron biopsia a esa paciente y no queda más que decir, y ese nódulo, esa masa o esas calcificaciones son malignas, ¿sí? Acá no hay forma de recategorizar en nada, ¿no? Y estas son las calcificaciones típicamente benignas y las calcificaciones que tienen morfología sospechosa, justamente todo lo que estábamos hablando acá, ¿sí? Este tipo de calcificaciones del leche de calcio, fíjese eso, lo más probable en anillo, las calcificaciones en anillo, algunas calcificaciones gruesas, densas en palomita de maíz, que les dije que podría corresponder a un fibroadenoma, ¿sí? Parcialmente calcificado, ¿sí? O calcificaciones vasculares, a veces frecuentes en pacientes mayores, diabéticas, ¿sí? O con dislipidemia, fíjense, son completamente benignas. ¿Cuáles son las calcificaciones sospechosas de malignidad? Bueno, estas, las heterogéneas, ¿sí? Las amorfas, ¿sí? Las que tienen diferente morfología o las que no tienen forma. Si son amorfas es porque no tienen forma, ¿sí? Las pleomórficas que semejan a veces a piedra molida, ¿sí? Todos conocemos una piedra molida, esas que utilizan creo para construcción y algo así. Ese tipo de calcificaciones, ¿sí? También podríamos encontrar. Y las lineales, las que apuntan hacia el pezón, esas tienen altísimo valor predictivo positivo para malignidad, ¿sí? Entonces, ya para resumir, este puede ser un nódulo benigno o maligno, fíjense. Circunscrito, bien definido, bien de alta densidad, ¿cierto? Radiopaco, si lo quieren llamar ustedes, ¿sí? Pero de bordes bien definidos, bien circunscritos, ¿qué les puede semejar?
benigno o maligno. No tengan miedo, chicos. Benigno, ¿cierto? ¿Están ahí? ¿Sí? ¿No? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. No tengan miedo de decir, chicos. Benigno, ¿sí? Circunscrito, bien definido, de alta densidad. Estas calcificaciones en anillo, ¿sí? Es como ponerse un anillo, ¿cierto? Es como si al medio estarían huecas, ¿sí? Porque son negritas y solamente la calcificación es anular. Benigna o maligna, son muchas bien definidas, benigno, ¿cierto? Este tipo de lesión, ¿sí? Que lo más probable corresponda a una asimetría, ¿sí? Es sospechosa de malignidad. Estas lesiones, así, de estas características o estas calcificaciones ramificadas, ¿sí? Que seguramente apuntan hacia el pezón, estas son bastante sospechosas de malignidad. Y este tipo de lesión, como si fuera una araña, ¿sí? Un profesor tenía de mama, que era que de verdad que era una eminencia en mama, ¿sí? Enseñaba fue profesor de muchos en el INEN, ¿sí? Después estuvo muchos años acá en la clínica Aliada, falleció, ¿no? En la pandemia. Él nos enseñó que cuando todavía estábamos en el residentado, que cuando encontremos este tipo de lesiones, ¿sí? Haríamos semejanza estas imágenes como, como unas patas de araña, como que esta es la araña, ¿sí? Y estas son sus patas. ¿Sí? Todos vemos las patas de la araña, ¿sí? Y este es su cuerpo de la araña. Ese tipo de lesiones, chicos, sin lugar a dudas, ¿sí? Ni pensarlo, esas son lesiones malignas, ¿sí? Lesiones nodulares o tipo masa malignas. Igualmente las calcificaciones ramificadas, si se dan cuenta, es como si fuera una pequeña plantita, ¿sí? O un pequeño arbolito. Estas calcificaciones ramificadas también corresponden a malignidad, ¿ok? Más calcificaciones, las difusas, son benignas, ¿no? No hay sospecha de malignidad. Las regionales, esto es de acuerdo a la disposición, la posibilidad de que sean malignas también son bien pocas. Las no agrupadas, estas tienen ya un valor predictivo positivo para malignidad de 31%, por tanto son sospechosas, por tanto entran en un BIRAS 4, ¿no? Estas lineales y estas segmentarias, de acuerdo a la disposición, lineales y están apuntando hacia el pezón, si se dan cuenta, ¿sí? Estas lineales o estas segmentarias tienen alto valor positivo para malignidad, más del 60%, ¿ok? Esta es la disposición y estas son los ejemplos, ¿no? Esta definitivamente es benigna, fíjense, como una imagen vacío al medio, como un anillo, ¿sí? Y solamente alrededor está la calcificación, ¿sí? Estas calcificaciones en anillo definitivamente benignas. Esta disposición, hemos dicho ductal, heterogénea, definitivamente corresponden a malignidad, sin dudarlo. Cuando vemos la mamografía nomás, ya sabemos ya lo que es, ¿no? Nos puede ayudar muchísimo. Fíjense que cuando tienen bastante componente fibroglandular, de acuerdo a lo que los mencionaba, del tipo de mama, se pueden ocultar más las lesiones, ¿no? Son calcificaciones, pero no se ven tan bonitas como si fuera una mama grasa, una mama limpia, ¿no? Y estos son los nódulos, ¿sí? Típicamente benignos, ¿no? Bien definidos, bien circunscritos, bien radiopacos, ¿sí? Y estas, contrariamente, fíjense, el cuerpo de mi araña y las patas de mi araña, ¿ok? Corresponden a malignidad.
Estas son las famosas calcificaciones vasculares que les estaba comentando, ¿sí? Vasculares, son muchas si se dan cuenta. Los ejemplos ya se los di. Y estas son las calcificaciones típicas también de benignidad, ¿no? Muy, muy típico ver este tipo de mamas. Los famosos fibroadenomas hialinizados. Fíjense, aquí está el nodulito y dentro del nodulito están estas calcificaciones bastante gruesas, ¿sí? Bastante densas, bastante gruesas. Estas calcificaciones también, típicas de benignidad, ¿no? Más calcificaciones típicas de benignidad. Estas calcificaciones en anillo, típicas de benignidad. En palomitas de maíz también se denominan, ¿no? Esta se está repitiendo. Contrariamente, estas lesiones, fíjense, este nódulo espiculado, ¿sí? Como que no tiene los márgenes definidos, ¿sí? Aparte de eso, hay engrosamiento de la piel. Fíjense, la piel también se puede ver en una mamografía y hay retracción del pezón. Esos hallazgos asociados, chicos, lo que les acabo de mencionar, el engrosamiento de la piel y la inversión del pezón, son muy sugerentes de malignidad. Entonces, les decía al inicio, cuando yo hablo de asimetría es cuando veo una lesión en una sola proyección. La vi acá y no la vi en la otra proyección. La tengo que ver en las dos proyecciones, les decía, en la cráneo-caudal y en la medio oblicuo lateral. Pero cuando lo veo en una sola proyección, lo denomino asimetría. Hay asimetría focal, global y en desarrollo. La más peligrosa es la asimetría en desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Esta paciente pudo haberse hecho una mamografía desde el año 2015, imaginémonos, ¿no? Entonces, todos los años se ha hecho y nunca hemos visto una lesión. Pero este año 2022 se hace una mamografía y le sale una de estas imágenes, ¿sí? En una sola proyección. La veo en la medio oblicuo lateral, pero en la cráneo caudal, imagínense, no lo veo. Entonces, yo digo, eso es una simetría en desarrollo. Y me quedo de brazos cruzados, bueno, le salió componente fibroglandular, algo, pero no parece nódulo, así que me quedo tranquilo. No, eso es muy peligroso. Esta simetría en desarrollo podría corresponder también a una lesión no necesariamente siendo nódulo ni siendo masa, porque hay que acordarnos que el cáncer también se presenta en lesiones tipo no masa, ¿ok? Y eso podría corresponder a esta asimetría en desarrollo. Los hallazgos asociados que les decía, la retracción o el engrosamiento cutáneo, la retracción del pezón, las adenopatías axilares, la distorsión de la arquitectura y calcificaciones son hallazgos asociados para yo decir que puede existir o no una lesión sospechosa de malignidad. Acá tengo una lesión que se ve en las dos proyecciones, ¿no? Tanto en la medio oblicuo lateral y en la cráneo caudal. No parece ser nada malo, ¿sí? Pero veamos el tipo de mama que también tenemos ahí. Tenemos componente fibroglandular, ¿no? Tenemos que dispersar. Acá hay una simetría, si se dan cuenta. Acá hay mayor componente fibroglandular, ¿sí? Mayor esta imagen blanca que están viendo acá, que es el componente fibroglandular, lo tiene aquí y no lo tiene aquí. Deberían de ser igualitos. Las mamas se caracterizan porque tienen que ser igualitas en cuanto al componente fibroglandular, ¿sí? Ahora que aparezca un nódulo, eso es otra cosa. Pero así como les puse los primeros ejemplos, así es como tienen que ser las mamas. Las mamas tienen que ser igualitas, ¿sí? Tener la misma cantidad de componente fibroglandular. Acá no se asemejan, o sea, no se ve mucho por el color, ¿no? Yo creo que más adelante tengo. Ay, perdón, ya me pasé.
Tienen que ser igualitas. Acá hay componente fibroglandular, acá no lo hay. Eso es una simetría. Acá hay un poquito, ¿no? Un poquito, pero tienen que ser igualitas las mamas, ¿sí? Son como hermanas gemelas, ¿sí? Pueden tener una diferencia mínima, pero no así. Así se llama asimetría. Obviamente, si toda la vida lo ha tenido así, no me asusto, pues. Pero si de pronto ha aparecido esta simetría, este tejido, y antes lo tenía igualito a este, entonces ahí sí me asusto, porque puedo decir que es una simetría en desarrollo, ¿no? Hay lesiones muy pequeñitas que pueden pasar desapercibidas, ¿no? Aunque con los últimos mamógrafos, con los mamógrafos de última generación, ¿sí? Eh, es más difícil que se te pueda pasar una lesión, ¿sí? Pero las hay muy pequeñitas. Esto es una mama grasa, una mama completamente bonita, ¿no? Es como si fuera libre de tejido, ¿sí? Tiene tejido, pero muy poco. Entonces, en esta mama es muy difícil que se te escapen las lesiones, ¿no? Ahora les decía, a veces vemos este tipo de nódulos, pese a que por las características corresponda a algo benigno, ¿sí? Tengo que decir que es un BIRAX 2, ¿cierto? Un BIRAX 2, que es una lesión benigna, pero de todas maneras, para complementar, pido que se complemente con una ecografía y que resulta siendo un ganglio intramamario, típico de benignidad, forma de arriñonada, ¿no? Forma de un riñoncito, ¿sí? Su corteza, su médula, ¿ok? Y también el Doppler me ayudaría ahí un poquito, pero por la morfología de esta lesión, definitivamente yo digo es un ganglio intramamario, ¿no? Tenemos diferentes tipos de lesiones, las que semejan benignidad y también... Ay, perdón, estos están con audio, no sé por qué. No tengo idea. ¿Ustedes también lo escucharon? Yo lo había quitado todo esto. No sé por qué se escuchó el audio. Les decía... No, ya no hay. Les decía que estas lesiones son las que nos semejan malignidad, ¿sí? El cuerpo de mi araña y las patas de mi araña, enorme, ¿cierto? Esas lesiones espiculadas, ¿sí? Definitivamente corresponden a malignidad. Lesiones espiculadas, son como una estrella también, si algunos lo quieren llamar, ¿sí? Estrelladas, ¿sí? Miren qué irregular. ¿Qué diferencia con este tipo de lesiones, ¿no? Este tipo de lesiones. ¿Qué diferencia con este tipo de lesiones? Bien definidos, bien circunscritos, pese a que tengan calcificaciones. ¿Qué diferencia con estas lesiones, no? Los márgenes, los bordes, ¿ok? Como les decía, muchos de estos nódulos, sobre todo si son nuevos y no los conocemos, si los encontramos por mamografía, definitivamente tenemos que solicitar una ecografía. Esto para mí desde mamografía correspondía a algo benigno y lo corroboro con una ecografía, ¿sí? Una lesión ovalada, hipoecogénica, bien definida, circunscrita. Lo más probable es que corresponda a un fibroadenoma, ¿no? Y esto también es muy común verlos en la ecografía. En la mamografía lo puedo ver como este tipo de lesión. Le pido la ecografía, una lesión quística, bien definida, circunscrita, que tiene refuerzo posterior, que más puede ser quiste, ¿no? Puede haber uno o puede haber múltiples imágenes quísticas, ¿no? A menudo las pacientes que tienen muchos quistes en la mama tienen mucho dolor, ¿no? Mucha sensibilidad. Entonces, a veces vienen bastante ansiosas y te piden pues que les veas no solamente con mucho cuidado, ¿no? Sino que también seas muy minucioso porque les aqueja mucho el dolor. Y cuando les duele, particularmente, ¿no? Yo digo, es una lesión benigna, ¿no? La mastodinia es signo de
Lo más probable una lesión benigna. ¿Por qué? Porque todos sabemos el cáncer no duele, solamente empieza con los síntomas ya en etapas avanzadas, ¿no? Puedo tener quistes simples como esto, ¿sí? No tienen ningún contenido interno salvo el líquido, pero puedo tener quistes complejos, ¿no? Esta es una lesión quística que ya deja de ser completamente benigna si le ponemos un componente sólido. Esta lesión ya no se ve tampoco tan bien, ¿no? Tiene unas como que microlobulaciones en la ecografía. Este tipo de lesión también, ¿no? Puede ser ya sospechosa. Y esto es un estudio que se denomina galactografía, ¿no? En la galactografía, que ya no se hace prácticamente en la actualidad, porque los equipos más modernos como la ecografía nos ayudan muy bien cuando hay un conducto que está dilatado, buscar qué lesión hay dentro del conducto para sospechar de un probable papiloma, ¿no? Lo que se hacía era, ¿no?, colocar una sondita, inyectar solución de contraste, fíjense los conductos cómo se pintan y ver si existían lesiones ocupantes de espacio, ¿no? Aquí hay una, ¿sí? Viene por acá y acá se pinta una lesión negrita de otro color, ¿no? Esa lesión que no está realzando es una lesión que está ocupando mi conducto. Lo más probable es que sea un papiloma intramamario, ¿no? Los papilomas si van a BIRAS 4, es decir, son sospechosas de malignidad. En mamografía puedo ver este tipo de lesiones, les decía, que corresponden a lesiones benignas, quísticas, ¿ok? Lo corroboro en la ecografía. Y esto es un conducto dilatado en ecografía, ¿no? Los conductos no deberían medir más de 3 milímetros. Ahora, si la paciente está dando de lactar, obviamente tiene derecho a que los conductos estén dilatados. En ese caso, hacemos caso omiso y se le dice pues a la paciente que esté dando de lactar que pase el periodo de la lactancia, ¿no? Que pasen unos meses y recién se le puede hacer un buen examen ecográfico, mamográfico. De lo contrario, vamos a sospechar de cosas que no son. Pero si yo veo una paciente que el hijo ya tiene 5 años y me dice yo solamente he dado de lactar hasta los 2 años y veo una dilatación de los conductos, entonces esa paciente sí es sospechosa y sí tendría que buscar con bastante paciencia si existen lesiones ocupantes, ¿no? Fíjense en la mamografía de esta paciente, esta lesión en la ecografía me representaba esta lesión con sombra irregular y con sombra muy sospechosa de malignidad y en la resonancia magnética. Por eso les digo, no todas lesiones son así tipo nódulo o tipo masa. Hay lesiones que pueden semejar y ser lesiones tipo no masa y que también corresponden a lesiones malignas, ¿no? Esto es típicamente justamente una lesión irregular que corresponde a malignidad. Fíjense, existe en la actualidad estudios de resonancia magnética. La resonancia magnética nos puede ayudar muchísimo para determinar las lesiones, ¿no? Sobre todo, como les decía, no solamente en pacientes para hacer estadiaje, ¿no? O para definir o para hacer biopsias por resonancia magnética, que son muy pocos, sino también para el tema profiláctico, siempre y cuando, obviamente, en una paciente joven estamos hablando, siempre y cuando sea portador de un gen, de uno de estos que hablamos hace un momento, de los BRCA, ¿no? Que sea portador de un gen o que tenga antecedentes de cáncer de mama. En esos casos sí se sugiere como un examen, ¿no? Que puede ser tomado cada 2 años la resonancia magnética. La sensibilidad de la resonancia magnética, chicos, es bastante alta. Sobre todo estamos diciendo si es una paciente joven, porque ojo, en la ecografía, que es lo único que le podríamos hacer a esta jovencita, ¿no?
que estamos poniendo como ejemplo, la ecografía es un estudio que sí nos ayuda bastante, pero si queremos solamente buscar las lesiones como tal, sin haber identificado ninguna, ¿sí? No es un estudio que nos pueda decir al 100% de que esa mama está sana, ¿no? Entonces, por eso lo ideal en pacientes portadores y jóvenes, ¿no? Y jóvenes, es decir, menores de 40 años, lo ideal es hacer un estudio profiláctico de resonancia magnética. Existen, bueno, resonancia magnética, lo ideal con contraste, ¿no? Existen tipos de realce de acuerdo justamente al uso de contraste, ¿no? Hay 3 curvas que no es necesario que yo les explique porque esto no es parte de la especialidad, solamente les quería decir que había tipo 1, tipo 2 y tipo 3, ¿no? Los tipos de curva, ¿ok? Y existen otros tipos de estudios también para mama, entre ellos la mamografía contrastada, ¿no? Que es una técnica dual bastante prometedora justamente en el cáncer de mama porque en la mamografía contrastada nos va a informar el grado de vascularización de una lesión, ¿no? En caso exista, por supuesto, y también nos ayuda a ver la morfología, ¿sí? ¿Qué es la desventaja en cuanto a la resonancia magnética? El alto costo que tiene, ¿no? Tiene un alto costo, no hay en muchos hospitales, ¿sí? ¿Qué es lo favorable? Que es bien tolerada por los pacientes, pese a que se use contraste, ¿sí? En cuanto a la mamografía contrastada, perdón, les decía que es incluso superponible a la resonancia magnética y tiene un menor costo, ¿no? Lo malo que no se hace tampoco en muchos lugares, ¿ok? En ecografía también se puede hacer elastografía, ¿no? La elastografía que ya hemos visto y lo vamos a ver en tiroides también, ¿no? Que tiene que ver con la dureza de los tejidos y también nos va a dar una información estructural, ¿no? De las propiedades que se muestran mediante ecografía. No lo puse acá, pero lo vamos a ver más adelante. Bien, chicos, eso es todo en cuanto a mama, lo de iconografía. ¿Queda alguna duda? Por mi parte, ninguna, doctora. Listo. Estamos viendo próstata. ¿Todos lo vemos? Sí, doctora, sí se ve. Ya. Vamos a empezar con próstata. Bueno, este es el índice del contenido. Vamos a abrir. Bueno, todos sabemos dónde se encuentra la glándula prostática, ¿no? Está por delante justamente del recto, ¿no? Y inferior a la vejiga. Un ratito, voy a colgar. Ya, vamos a decir de la próstata que tiene 3 zonas glandulares, ¿no? Una periférica, perdón, una central, ¿sí? Una periférica, que es esta verdecita, la zona central está en anaranjado, y la zona transicional, ¿no? Y hay una partecita que es no glandular, es una partecita que es no glandular, lo vemos más adelante, que es parte del estroma fibroglandular. Acá lo tenemos, que es parte del estroma fibroglandular. Fibromuscular, perdón. Esa es la composición de la próstata, ¿ok? Periférica, central y transicional. En la ecografía, para evaluar, chicos, tenemos la vía suprapúbica, igual como cuando se acuerdan que evaluamos útero y anexos, ¿sí? Podemos evaluar por vía suprapúbica o transabdominal,
Se le pide al paciente que llene también vejiga, ¿no? Que llene la vejiga para poder diferenciar las zonas anatómicas. Aquí justamente tengo un paciente con la vejiga llena, esto es su vejiga, y la vejiga me sirve como ventana para ver mi próstata, así como les decía cuando hablamos de útero y anexos, mi vejiga me servía para ver útero y anexos, igual en los varones. Mi vejiga me sirve como ventana para ver adecuadamente mi próstata. Le tomo tanto las medidas en transversal y en longitudinal, ¿sí? Automáticamente el ecógrafo me saca el volumen, pero si no, tal vez mi ecógrafo es muy antiguo y no me saca el volumen, tengo mi formulita de acuerdo a los cortes que he hecho y lo multiplico y lo divido entre 2 y me sale el volumen, ¿no? También puedo ver las glándulas seminales, por supuesto. ¿Para qué me sirve el volumen? Para decir si es que es una próstata de tamaño normal o es una hipertrofia prostática, ¿no? Las cuales existen de 4 grados. Eso es el tema más habitual, el diagnóstico más habitual por lo que envían los clínicos, ¿no? Los urólogos en este caso, que quieren descartar hipertrofia prostática o que quieren confirmar el diagnóstico y quieren saber qué volumen tiene la próstata para ver si es tratamiento médico, tratamiento quirúrgico, ¿sí? Y también existe la vía transrectal, ¿no? Que es la más incómoda, ¿sí? Y nos sirve justamente cuando hay la presencia de un nódulo tal vez sospechoso, ¿sí? Y también cuando los urólogos quieren biopsiar ese nódulo, ¿no? Porque no les convence de que pueda ser maligno, antes de entrar a operar, prefieren hacer la biopsia, ¿no? Y los radiólogos muchas veces utilizamos la guía, ¿no? Para que el urólogo ingrese con la agujita. Por ahí tengo un ejemplo. Aquí tenemos a un paciente en decúbito lateral, ¿sí? Se le dice al paciente que haga una genuflexión forzada, ¿no? Obviamente se le pide al paciente que se coloque un enema un día previo, ¿no? Y aquí tenemos a la próstata con todas estas zonas. La zona central, la zona transicional, la zona periférica y lo que no era glandular, que es el estroma fibromuscular, ¿sí? Entonces, lo más importante es que cuando yo tenga un nódulo periférico, ¿sí? En la periferia de mi próstata, y se encuentra un nódulo, así sea un nódulo bien delimitado, bien negrito, yo digo, ese nódulo por la localización es lo más probable que ese nódulo sea sospechoso de malignidad. Mientras si está en la zona central o en la zona transicional, yo puedo decir ese nódulo es de muy alta sospecha de benignidad, solo por la localización. Ojo, no significa que si encuentro un nódulo en la zona central, ¿sí? Yo me pongo a pensar, es benigno y lo deje simplemente ahí. Significa que tengo bajísima probabilidad de que ese nódulo sea maligno, ¿sí? Sea maligno, pero de todas maneras tengo que hacer un seguimiento. Pero simplemente por la localización o me quedo tranquila o me quedo intranquila y mando a este paciente a hacer otro tipo de exámenes, ¿sí? Esto es la zona periférica, como lo puedo visualizar adecuadamente, ¿sí? La zona transicional, ¿no? Que muchas veces crece mucho la zona transicional porque en la hipertrofia prostática, ¿no? La zona transicional es lo que aumenta de tamaño, ¿sí? En la zona central también puedo tener algunas lesiones. La mayoría de las lesiones que encuentre en la zona central van a ser benignas. Como ven acá, el cáncer de próstata en la zona central solamente es un 5%. Una pregunta de examen, si es que les dicen, las lesiones en próstata sospechosas de cáncer se encuentran en la zona, ustedes ya saben y van a decir en la zona periférica, no se olviden, la zona periférica, ¿ok?
Y esto es parte del estroma fibromuscular, lo que les decía, ¿no? Que es tejido no glandular, ¿sí? Tejido no glandular. Esto es el tejido no glandular que se adelgaza, se extiende para formar la capsulita prostática. Puedo ver mediante ecografía muy bien las vesículas seminales, que son divertículos saculares, pares obviamente. En ecografía, cuando los vemos, decimos que corresponden a las corbatitas Michi, ¿no? Ese es el signo de las corbatitas Michi. Almacena, todos lo sabemos, líquido seminal, ¿no? El tamaño, bueno, depende de la ocupación. Y en las indicaciones les decía para hacer una ecografía transrectal, porque obviamente a no todos los varones se les pide, ¿no? Les decía muchas veces como guía para la biopsia. ¿Por qué? Porque seguramente se encontrará un nodulito en la zona periférica, que es la zona más frecuente, más de 80% de que si encuentro un nódulo acá, de que ese nódulo sea maligno, ¿sí? O cuando hay elevación del PSA, ¿no? Aunque obviamente el PSA también se va a elevar en hipertrofia de próstata, ¿no? Y en muchos otros casos. Cuando se solicita tomografía o resonancia magnética de próstata, ya a menudo es para determinar el estadiaje o hacer el estadiaje tumoral, ¿no? Tanto tomografía o resonancia magnética. Muchas veces para buscar adenopatías, ¿no? Adenopatías sospechosas incluso. Igualmente, en los casos de resonancia magnética, ¿sí? Existe una clasificación, así como acabamos de ver el BIRAS para mama, para resonancia magnética de próstata y para, existe el sistema PIRAS, ¿no? El sistema PIRAS, ¿sí? Entonces, en resonancia magnética tenemos que utilizar todas estas secuencias, la secuencia T1, T2, difusión, obviamente tiene que ser con gadolinio, también hay otros estudios dentro de la misma resonancia magnética, que es la espectroscopía, que mediante metabolitos, ¿no? La elevación o la disminución de algunos metabolitos, ¿sí? Nosotros nos podemos dar cuenta si esa lesión va para benignidad o va para malignidad. Las indicaciones, obviamente, ya les decía, tanto tomografía como resonancia magnética para ver el estadiaje del cáncer de próstata, ¿no? Porque obviamente tenemos ya probablemente una biopsia o una sospecha bastante alta de que esa lesión es maligna. Fíjense, este nodulito, ¿sí? Por más que sea pequeñito, está en mi zona periférica, ¿no? Y este paciente va para resonancia justamente para visualizar adecuadamente y ver si hay expansión fuera de la glándula prostática, ¿no? Hay otras afecciones también, otras patologías infecciosas o inflamatorias, ¿no? Uno de ellos es la prostatitis. Entonces, a los pacientes que vienen con sospecha de prostatitis, ¿sí? También les hacemos el estudio de ecografía vía transabdominal, ¿no? Con la vejiga, que me va a servir de ventana, esto es mi vejiga, este negrito, ¿sí? Y voy a ver mi glándula prostática. Si es una prostatitis, voy a ver una próstata, si sea un paciente joven, aumentado de volumen, ¿sí? Tal vez con zonas más negritas, o sea, zonas hipoecoicas, ¿no? No voy a ver una glándula prostática sana, ¿sí? Y va a haber alteración de mi tejido o de mi grasita periprostática. También existen abscesos o colecciones, ¿no?
Entonces, si veo una colección periprostática, un absceso periprostático, que por sí lo hay, definitivamente estos pacientes van a llegar a hospitalizarse, ¿no? A veces acaban en drenajes o en antibiótico-terapia bastante agresiva, ¿no? Los abscesos prostáticos. Y también la prostatitis crónica. La prostatitis crónica, chicos, se va a dar en edades medias de la vida. ¿En quiénes? En pacientes con itus a repetición. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a encontrar? Y acuérdense que la infección del tracto urinario no es algo muy frecuente en los varones, ¿no? Justamente por la longitud de la uretra, ¿sí? Podría ser en ancianos, en portadores de sonda o en niños, pero no es muy frecuente en un varón sano una infección del tracto urinario. ¿Qué es lo que voy a encontrar? Aumento de tamaño también de mi próstata, ¿sí? Un parénquima bastante alterado, ¿sí? Hipoecoico, irregular, se lo quieren llamar así. Fíjense, este tiene múltiples calcificaciones, ¿sí? Y si utilizo Doppler, la vascularidad va a estar incrementada. Y esto es lo más común que vemos, ¿no? Hipertrofia de próstata. Y les decía justamente que para detectar o para saber exactamente el grado de hipertrofia de próstata utilizamos la ecografía, ¿no? Si se dan cuenta, la hipertrofia prostática, que obviamente es benigna, ¿dónde se va a dar? En la zona transicional. La zona transicional va a ser la que va a tener bastante o mayor relevancia acá, ¿no? La zona periférica, acuérdense, para lesiones malignas, ¿sí? Esto es una ecografía abdominal, fíjense, donde claramente se ve el aumento del tamaño de la glándula prostática porque está empujando incluso al piso vesical en este corte longitudinal. Lo empuja hacia arriba, lo comprime, fíjense, a mi vejiga, ¿sí? Es por eso que estos pacientes van a tener urgencias miccionales, ¿no? O nicturia incluso, ¿sí? Muchos se refieren de que se levantan a orinar. Hemos escuchado a nuestros padres o abuelos, ¿no? Decir que se levantan a orinar muchas veces durante la noche. Muchos de ellos cursan con su hipertrofia de próstata, ¿no? Entonces, también se podría hacer el volumen, la medición del volumen de la glándula prostática a través de la ecografía transrectal, donde va a haber un incremento del volumen de la zona transicional, ¿cierto? No sé qué pasaba con mi marcador. Acá también fíjense, ¿no? La zona transicional, las calcificaciones que son periféricas, y si encontramos una lesión en la zona periférica, justamente eso podría corresponder a malignidad. Mientras tanto, en la zona transicional nos va a corresponder a benignidad, tanto en la zona transicional como en la zona periférica, ¿ok? Pero sí podría tomar un estudio vía transrectal, ¿sí? Estaría justificado, o vía transabdominal. La resonancia magnética, como les repito, tiene muy buena definición porque tiene altísimo contraste, ¿no? Las secuencias son T1, T2 también, ¿sí? Entonces, las lesiones sospechosas de malignidad suelen ser hipointensas, es decir, negritas como estas lesiones, bien negritas, periféricas, ¿sí? Y en cuanto a la hipertrofia benigna de próstata, les decía, existen grados. Eso tomamos la medida justamente haciendo la ecografía, ¿sí? Calculamos el volumen, ya sea por vía transabdominal o vía transrectal. Entonces existe el grado 1, que es de 20 a 29. Para esto tienen que saber lo normal, ¿no? ¿Cuál es lo normal del volumen de mi próstata? No mayor a 20. Eso es lo normal, ¿sí? Después va subiendo hasta el grado 4, que tengo más de 80. Créanme que yo he encontrado próstatas de más de hasta casi 200 de volumen,
¿sí? Entonces no sé cómo estos pacientes de verdad pueden soportar, ¿no? Porque les comprime tanto la vejiga, ¿sí? Definitivamente esos son quirúrgicos, ¿no? Es así como se saca el volumen de la próstata en ecografía, ¿sí? En un corte transversal, las dos medidas, tanto AP como transversa, y en el corte longitudinal, mi diámetro longitudinal. Tengo mi zona periférica, acuérdense que lo que crece en hipertrofia benigna de próstata es la zona transicional, ¿sí? Y el cáncer de próstata, ¿sí? Es más frecuente, es el tumor, perdón, más frecuente en el varón, así como en la mujer el cáncer de mama y de cuello uterino, ¿no? Como están viendo, el 70% se va a producir, incluso el 80% en la zona periférica. En la zona transicional muy poco y en la zona central menos todavía. Y la mayoría de las lesiones que aparecen en mi zona periférica van a corresponder a los famosos adenocarcinomas, ¿sí? Adenocarcinomas que pueden ser nodular, infiltrativo, etcétera, ¿no? Lo que muchas veces se hace, ya estos pacientes vienen con una lesión, con compromiso incluso capsular, y han roto la cápsula, estos tumores, incluso ya han hecho metástasis. Y los lugares favoritos de metástasis del cáncer de próstata suele ser la columna, ¿no? En la columna se suelen ver muchas veces lesiones osteoblásticas, lesiones así bien blanquitas, aunque también podrían ser osteolíticas, ¿ah? Entonces, para repasar, un nódulo hipoecogénico que esté localizado en la zona periférica y que al Doppler me dé vascularización, ya sea central o periférica, por la localización simplemente hemos dicho que tiene muy alta sospecha de malignidad. No se olviden, chicos, zona periférica igual a sospechoso de malignidad. Zona periférica, hipoecoico, sospechoso de malignidad. Zona periférica, hipoecoico, sospechoso de malignidad, ¿sí? El Doppler nos puede ayudar muchas veces, por supuesto, ¿sí? Ya cuando se solicita, vuelvo a repetir, tanto resonancia magnética o tomografía, es para hacer el estadiaje simplemente y hacer el planeamiento muchas veces quirúrgico, ¿no? Los nódulos son hipointensos en resonancia magnética, ¿qué quiere decir? Son negritos, suelen tener bordes irregulares, obviamente que con el contraste van a captar la sustancia de contraste y muchas veces vamos a encontrar adenopatías incluso alrededor de la lesión, ¿no? Adenopatías son obviamente las sospechosas de malignidad, ¿ok? Entonces, esto es una evaluación que se denomina multiparamétrica. Perdón, de verdad no sé qué ha pasado con esto. ¿Alguien puso volumen, chicos? ¿Pueden bajar su audio? ¿Pueden apagar su audio? Pensé que era parte de la diapositiva, pero alguien estaba escuchando música. Entonces les decía, ya casi estamos acabando, ¿no? Esto es lo que se hace en resonancia magnética en la actualidad, ¿no? Entonces, no solamente se toma en cuenta la secuencia de resonancia magnética, sino les decía la espectroscopía, que mediante la elevación o la disminución de algunos metabolitos nos pueden indicar de que estas lesiones sean sospechosas o no sospechosas de malignidad, ¿no? Eh, eh, esto no me deja. Ahora, existe el PET-CT de resonancia magnética, obviamente mucho más, nos lleva un paso adelante, ¿no? En resonancia magnética, que justamente se usa para cáncer de próstata, que es una técnica brillante, ¿no?
obviamente tiene sus indicaciones y se utiliza en pacientes que tengan PSA bajo, ¿no? Que la mayoría de ellos lamentablemente no los tiene. Les decía que se utiliza una evaluación multiparamétrica. ¿Qué quiere decir? Que se va a incrementar la actividad metabólica del PSA mediante PET, ¿no? Que nos va a restringir la difusión, que es justamente lo que estamos viendo acá, y nos va a tomar en cuenta también el mapa ADC, ¿no? En el mapa ADC que va a comportarse de forma hipointensa. Eso nosotros lo sabemos que es lo típico del cáncer primario de próstata, ¿sí? Su mapita ADC hipointenso. También se utiliza gammagrafía incluso, chicos. Pero el PET-CT tiene una sensibilidad, para que tengan una idea, de más o menos del 96%. Entonces es altísima la sensibilidad, ¿no? Ahí no hay pierde, ¿sí? Es esto. Y nuevamente los nódulos hipointensos, irregulares, que estén en la zona periférica, definitivamente ya son sospechosas de malignidad, ¿sí? Existen grados, como les dije, existe el sistema PIRATS, ¿no? Para justamente ver este tipo de, clasificar este tipo de lesiones, ¿no? Y ver los grados. La gammagrafía, les decía, también muy importante porque ustedes saben que mediante gammagrafía se ven los cambios metabólicos, ¿no? Que muchas veces van a anteceder incluso a los cambios morfológicos, ¿sí? Lo que veíamos cuando hablamos de tumores hepáticos, ¿no? ¿Alguna duda, chicos? ¿Quedó dudas? ¿Preguntas de estos temas bonitos y cortos, por cierto? Nos queda tiempo todavía para la exposición, pero hoy ya lo tienen listo. No, doctora, todavía. Diego, ¿está Diego? Sí, sí está. Arnaulia. Diego Arbildo. Sí, doctora. Oh, Sí. Ya. Te había puesto falta, Diego. Ya estás presente. Disculpe, doctora, tenía problemas con la conexión. Listo, Diego. Yanela, si no se unió, dijo que va a poner una justificación. ¿Y Marisabel? ¿Está Marisabel? sí, doctora, se escribió y escribió en el chat también. Ya. Marisabel, ¿puede decir presente? Ah, sí, sí está presente. ¿Qué deseabas que repite, Marisabel? Disculpa, no leí el chat. ¿Qué te recordaba las úlceras? Está mal, creo, su audio, ¿no? El que hace la ecografía o mamografía ya debería ser ciego, no entiendo. Uy, Marisabel, sí, pues no. Nos gustaría que nos expliques mejor tu pregunta. Está por WhatsApp, ¿no? No, parece que no tiene micrófono. No sé a lo que te refieres. Se refiere a lo del miércoles, dice, entré justo cuando se puede explicar antes del cuadro de las menopausias que decían sobre el útero. De las menopausias. ¿Qué menopausia hablamos hoy día? No recuerdo.
Es que a veces les pongo como ejemplo algo de las clases pasadas que se me vienen a la cabeza para ponerles ejemplo y de verdad se me fue. Pero el miércoles sí hablamos de útero, ¿no? De útero y anexos. Pero hoy día hablamos de mamas y próstata. Ese fue el tema del día, mamas y próstata. ¿O alguien recuerda algo de eso? Por favor, hágame recordar. Bueno, Marisabel está presente. Solo faltó hoy día Yanela. Listo, chicos. Entonces, por favor, Valerie, te agradezco que te pongas de acuerdo esta semana que viene, ¿sí? O sea, estamos hablando del 19 en adelante, ¿cierto? El 19 no puedo, trabajo todo el día, el martes trabajo en la noche, entonces podría ser el miércoles, ¿ah? ¿Sí? Para que ustedes hagan la exposición y por favor ya no nos atrasemos. Tal vez, quién sabe, podemos avanzar uno de los temas incluso cuando nos vayamos a reunir para no tenerlo tan pesado el día viernes, porque el viernes tengo como 3 iconografías, ¿sí? Sí, doctora, no se preocupe, yo coordino. Listo, listo pues chicos. Sin más entonces, no hay preguntas, ¿verdad? ¿Todo quedó claro? Cualquier cosa, por favor. Sí, 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 doctora, todo quedó claro, perdón. ya.